Buenos días a todos. En esta ocasión veremos el siguiente tema sobre las señales del fin de los tiempos o las señales del fin de los tiempos. Y nuestro título de hoy, del mensaje de hoy, es la señal más evidente del retorno de Jesús. La señal más evidente del retorno de Cristo. Para eso queremos orar y pedirle al Señor su orientación, que su palabra venga sobre nosotros y que también en nuestros corazones encuentre un lugar, un espacio especial para dar fruto como Él espera de cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos esta mañana por la oportunidad nuevamente de reunirnos con un corazón abierto, con un corazón entendido, con un corazón que ama tus caminos, tus leyes. Señor, haz que seamos un pueblo entendido de lo que tú quieres, para que, Señor, no nos tomes de sorpresa, sino que seamos de aquellos que estarán velando, vigilando, para cuando su Señor venga. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados. Señor, que estemos preparados para el día de tu venida, que vivamos con el espíritu de arrepentimiento y para que, Señor, tu luz ilumine nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. La señal más evidente del retorno de Cristo. En nuestro tema anterior vimos que la primera señal, primero tenemos que entender que el Señor dio la primera advertencia, que es sobre que no debemos dejarnos engañar. Pero la primera señal, cuando ya se aproxima el fin, es la predicación del Evangelio del Reino. Y consideramos juntos que esa predicación del Evangelio del Reino surge en medio de una situación crítica, como lo leímos en Mateo 24, del verso 9 hasta el 14. Como él dice, os entregarán a tribulación. Él está comenzando esta parte de escatológica de Mateo 24, diciendo, hablando a sus siervos, a sus discípulos, a sus apóstoles, diciéndoles, os entregarán a tribulación. Eso está garantizando el Señor a su pueblo. No está garantizándoles que se van a ir antes de la tribulación, que no van a sufrir absolutamente nada porque Él ya sufrió por nosotros. No, Él está diciendo, os entregarán a tribulación. Y algunos piensan que esto se refiere solo a los primeros días de la iglesia primitiva, cuando a mayoría de ellos, la mayoría se convirtieron en mártires de Cristo. Pero entonces podríamos pensar que dos cosas. Una, que el Señor nos está favoreciendo a nosotros, a la iglesia de los últimos días, no permitiendo que nada nos pase. Y los pobres de la iglesia primitiva sí tuvieron que sufrir y pagar un precio muy alto. Y la segunda cosa puede ser que ellos realmente recibieron la dignidad de Dios para sufrir por el nombre de Jesús, y nosotros no estamos recibiendo esa dignidad. ¿No sería bueno pensar que este pasaje también se refiere exactamente a lo que el Señor está diciendo? Porque dice que el Evangelio será predicado, este Evangelio, en todo el mundo. Pero otra vez, ¿cuál es ese Evangelio? Como aprendimos en la clase pasada, no es el tipo de evangelio que oímos hoy en día. El evangelio del reino es un evangelio que surge en medio de oposición, en medio de persecución. Dice que debido a esa persecución, dice en el versículo 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a los otros. O sea, habrá traición. ¿Por qué? Porque no estarán dispuestos a morir, no estarán dispuestos a dar sus vidas, que el Señor espera, como habla en Apocalipsis capítulo 11 y del capítulo 12, hablando de los vencedores. Dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque no han amado sus vidas hasta la muerte. O sea, las han entregado. Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quiénes? De los que han creído, no de los que están en el mundo.
Y luego dice, mas el que persevere hasta el fin, hasta este periodo, ese será salvo y será predicado el evangelio del reino. Ya aprendimos qué es ese evangelio del reino. Entonces, resumiendo, el evangelio del reino surge en medio de todo tipo de oposición, como sucedió en la iglesia primitiva, en medio de persecución y de grande tribulación. Por eso es que en el periodo de la grande tribulación, que será nuestro tema de aquí a 2 domingos más, es en ese periodo, es cuando más se va a predicar el evangelio. El verdadero evangelio va a ser predicado durante ese periodo. Bueno, pero cuando el Señor dice, le preguntaron a él en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, dijeron, dinos cuándo serán estas señales, estas cosas, al final del versículo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. No se refiere al fin de la tierra, del planeta Tierra, porque este planeta continuará por siempre. El Señor crió las cosas para que estén por siempre, como lo hizo con nuestra vida. El cuerpo, el Señor lo crió para esté para siempre, eterno, pero como vino el pecado, entonces entró también la muerte. Pero después de que sea conquistado el pecado, y va a ser conquistada la muerte, y entonces nuestros cuerpos van a ser resucitados y transformados para vivir eternamente. De la misma manera, este planeta va a ser renovado. Dice en el libro de Eclesiastés el sabio Salomón, una generación va y otra generación viene, mas la tierra, dice, permanece para siempre. La tierra, este planeta, la materia en sí de este planeta, según las leyes de la física, no van a ser destruidas. La ley de la física dice que la materia no puede ser destruida, solo se transforma. Y Dios fue el que creó esas leyes, ¿sí? Son leyes que no pueden ser violadas. Nadie, ni no creyentes ni los creyentes, pueden violar las leyes físicas de Dios. Y es exactamente lo que la Biblia registra en el Salmo 102 y en el versículo 25. Si ustedes quieren conmigo ir ahí a ese versículo, a esos textos, 125 de los Salmos y el versículo 25, perdón, es Salmo 102 dije, Salmo 125 no, es Salmo 102 verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, dice aquí, perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, aquí nos explica, como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida de delante de ti. Lo que está diciendo aquí es que sí, es otra vez, la materia no se destruye, solo se transforma. Pero es lo que sucede en el ciclo de la vida, ¿verdad? Los seres vivos, como animales, como plantas, y nosotros como seres humanos morimos y volvemos al polvo de donde fuimos formados, y nosotros mismos abonamos esta tierra y viene otra vez el ciclo de la vida y así va por delante. Eso sí se envejece, todo se envejece, las cosas van se destruyendo a los pocos, pero luego son transformados. O sea, no va a ser eliminado, no va a ser aniquilado. Lo que está diciendo cuando dice envejecer, está hablando de un ciclo de la vida. Así es el ciclo que el Señor ha establecido. Está hablando de un cambio. Sí, la tierra se envejece, pasa por ese proceso que también estableció el Señor en la vida humana, que es muerte y resurrección, ¿cierto? Los cielos y la tierra serán transformados para ellos permanecer delante de Dios como una morada para la descendencia santa que Él ha escogido. Como dice en Isaías 65 y versículo 17, porque es aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva, dice, y no habrá recuerdo de las cosas pasadas, ni más se recordarán. Él está prometiendo crear cielos nuevos y tierra
nueva. Lo vemos en el libro de Apocalipsis revelado también, como el Señor a través del fuego, Pedro también lo dice, Él va a transformar esta tierra, pero no la va a destruir. Él la va a purificar por medio del fuego. Fue lo que sucedió también al principio en Génesis, a través del diluvio. Él destruyó la tierra, pero destruyó a todos los moradores que habían ahí, aquellos que tenían, respiraban de su nariz. Los peces obviamente no murieron, pero el Señor transformó la tierra. La hizo otra para que Noé y su familia habitaran. Es lo que el Señor nos promete aquí exactamente. Dice en Isaías 66 y verso 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que he de hacer, dice el Señor, estarán delante de mi fase. Ellos, o sea, va a permanecer, dice el Señor, así ha de estar vuestra posteridad y vuestro nombre. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 13 dice, mas nosotros según la promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra. O sea, Pedro está basando su escritura, su palabra de Isaías, porque Isaías es el primero que oyó del Señor sobre la transformación de los cielos y de la tierra. Ahora, esa transformación lo que va a dar a conocer es que, como dice el Señor y como los discípulos le preguntaron en Mateo 24, ellos le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es interesante. El fin del siglo, el cosmos, el mundo, está hablando del sistema humano, del sistema que el hombre ha creado. Se va a terminar ese sistema injusto y de pecado, y el Señor va a establecer un sistema justo. Es exactamente lo que Pedro dice en 2 de Pedro 3:13, si ustedes leen conmigo. Nosotros, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales habite la justicia, dice. Hoy en día no reina la justicia, pero cuando el Señor cambia las cosas, el sistema de los gentiles gobernando, entonces habitará la justicia. Dice en el verso 14, por lo que, amados, aguardando estas cosas, procurad que de Él seáis encontrados sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, el mundo actual con su sistema materialista, ese no va a permanecer. Ese sistema materialista del mundo, carnal, pecador, va a llegar a su fin. Por eso dice, ¿cuándo será el fin de este siglo? Ah, sí, el fin ya viene. El fin de este sistema humano, este planeta y sus sistemas serán transformados para ser un planeta diferente física y espiritualmente. Un planeta lleno de la justicia de Dios. Es exactamente lo que Apocalipsis 21:1 dice, que Juan vio, dice, y vio un nuevo cielo, otra vez el cumplimiento de Isaías, y una nueva tierra, porque ya el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice, y el mar ya no existe. Lo que está diciendo es que sí va a haber alguna transformación geográfica, física, geológica, debido a que habrán terremotos, habrán erupciones volcánicas, debido a que habrán cataclismos tan grandes que esta tierra probablemente va a tener algunos grados de movimiento en relación a su eje. Eso puede cambiar el clima también. Como ustedes saben, hay fósiles encontrados, fósiles de dinosaurios, fósiles de peces, peces espada, por ejemplo, encontrados en el desierto de Arizona. ¿Qué hacían ahí esos animales? O el diluvio fue universal, o por mucho tiempo ahí también era un océano. Pero el hecho es de que están esos fósiles ahí. Otra cosa interesante es que han encontrado en Alaska palmeras. ¿Por qué? Porque ahí, sin duda, el clima de la tierra debió haber sido otro antes del diluvio. En los días de Noé, las personas vivían más. Obviamente el clima tiene mucho que ver y el Señor va sin duda a transformar. Por esa transformación, pero escuchen, esa transformación todavía va a suceder según nuestro cálculo, según lo que el Señor enseña aquí, de aquí a unos 1000 años. Eso significa que
eh, para entender mejor cómo es esa cronología, después del retorno de Jesús a esta tierra, después de que el Señor regrese a esta tierra y Él establezca su reino, va a pasar el reino de Cristo de 1000 años, y dice en Apocalipsis que después de los 1000 años, entonces viene la transformación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, no se preocupen que existe aún 1000 años para este mundo continuar como está en el sentido físico y natural. Pero volviendo entonces a la señal más importante del retorno de Cristo, podemos responder inmediatamente que es la destrucción de Israel. Como ustedes saben, Israel ha sido llamado el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque Él marca a través de su historia y a través de los eventos y de las experiencias que ellos han pasado, marca el tiempo en que vivimos, y también marcará exactamente el tiempo cuando el Señor venga. ¿Por qué decimos eso? Porque en Mateo 24, en Lucas 21, lo vamos a ver juntos ahora, el Señor mismo con sus propias palabras, el entendimiento sobre el fin, Él demuestra que la señal más importante, hay una señal, no se olviden, que nos muestra que el fin ya está cerca. ¿Cuál es? La predicación del evangelio del reino. Dice, entonces vendrá el fin. ¿Sí? Cuando se predique esa predicación del evangelio del reino, entonces vendrá el fin. La segunda señal, y obviamente la más importante, es la destrucción de Israel. Y eso va a suceder después de la grande tribulación o de la gran tribulación. La destrucción de Israel como pueblo, como nación. Israel se ha levantado desde 1948, se ha levantado como una nación grande, poderosa, fuerte, firme, llena de sabiduría, de inteligencia, de tecnología. Ya son 70 años prácticamente de vida que lleva como nación, y ha superado sin duda en 70 años a las mejores naciones del mundo en todo. Probablemente es Israel la que ha contribuido a este mundo con la mayor cantidad de tecnología, de facilidades, de beneficios para el hombre. Pero eso solo para mostrarnos que sí, Israel va a ser levantado, y debido a que se está siendo levantado, no solo como una nación pequeña físicamente, geográficamente, pero y políticamente hablando, más poderosa delante del Señor y delante de los enemigos que siempre la han odiado. Entonces esas naciones se levantarán para destruir a Israel, y es esa señal la que nosotros como cristianos debemos estar al tanto, porque eso marcará prácticamente el retorno del Señor. En Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1 y 2 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. El patio del templo ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Según las escrituras, son todas las naciones que no forman parte de Israel. Y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles, o sea, las naciones, pisarán. La palabra hollar es pisar. Y cuando estamos hablando de pisar en la escritura, cuando los antiguos vencedores conquistaban un imperio, una nación, un pueblo, una tribu, ellos ponían sus pies sobre el pescuezo, sobre el cuello de sus enemigos, pisándolos para manifestar la conquista y la destrucción, y que han sido vencidos. Pero aquí también da a entender que cuando ellos dicen hollarán o pisarán, es porque también traerán maldición, destrucción, envidia,
odio de todo tipo sobre el pueblo de Israel. Hollarán, dice, van a estar destruyendo, no solo física, sino espiritualmente, tratando de acabar con el pueblo de Israel y todas sus bendiciones. Y el Señor claramente nos da aquí un periodo específico, y este es el último periodo que los gentiles tendrán para hacer lo que quieran en este mundo. 42 meses. 42 meses es lo mismo que 3 años y medio, es lo mismo que 1260 días. Entonces, y en la escritura, en el libro de Apocalipsis, aparece ese periodo varias veces. Aparece en el capítulo 11, aparece en el capítulo 12. Bueno, en el capítulo 11 aparecen 42. En el capítulo 11 también aparece 1260 días, que es el periodo del testimonio de los dos testigos. O sea, durante ese mismo periodo que Israel va a estar siendo pisada y hollada, los dos testigos estarán ahí dando su testimonio en el pueblo de Dios. En el capítulo 12 aparece la mujer que es guardada durante 1260 días, otra vez el mismo periodo de 42 meses o 3 años y medio. Y en el capítulo 13 aparece también el periodo que la bestia, las dos bestias que recibirán el poder y la autoridad del dragón, que es Satanás, también estarán durante 42 meses destruyendo principalmente Israel. Entonces, y estos no son tiempos que debemos sumar un con el otro, no, eso sería incorrecto, sería hermenéuticamente incorrecto, pero lo que el Señor está mostrándonos es que son periodos distintos desde la perspectiva de los gentiles, desde la perspectiva de la iglesia, desde la perspectiva de el dragón y sus dos bestias que se levantarán. Bestias son naciones, son imperios que se levantarán para destruir a Israel. Bueno, entonces aquí vemos que estarán hollando. Ahora, si nosotros regresamos a Mateo 24, bueno, pero tal vez vale la pena considerar primero Lucas 21, 24, donde dice, hablando de esos días del fin, y caerán a filo de espada, hablando de los que estén en Israel y en Jerusalén, y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones atacarán a Israel y ellos llevarán un montón de gente cautiva a sus naciones, y Jerusalén será hollada, o lo mismo que dice Apocalipsis 11:2. Jerusalén será hollada por los gentiles. Y esa es lo que Daniel habla también de la abominación que trae desolación. La abominación desoladora que va a contaminar el lugar santo, pero no se refiere solo a un aspecto espiritual, es también un aspecto físico, destrucción física. Y dice aquí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, el tiempo de los gentiles es los últimos 42 meses. Esos son los últimos meses que el Señor va a dar a los gentiles. ¿A quiénes? A las naciones de este mundo. En nuestros periodos son las Naciones Unidas y principalmente las naciones que están alrededor de Israel. Antes de ir a Mateo 24, quisiera llevarlos a Zacarías capítulo 12, y ahí encontramos una de las revelaciones más poderosas y asustadoras y tal vez podemos decir también así esclarecedoras, que nos van a aclarar de una forma tan impresionante sobre lo que va a suceder. Zacarías capítulo 12, leamos desde el versículo número 1. Y ustedes van a ver que estos versículos están todos relacionados y están hablando del mismo asunto, del mismo tema. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Otra vez, profecía acerca de Israel, que extiende los cielos y funda la tierra, Jehová, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén
por copa que hará temblar, y todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. O sea, lo que está diciendo ahí, ya no la soportarán más, pues. Ya no querrán más tenerla entre ellos. Su interés, su objetivo será destruirla, porque creerán que la paz definitiva en el Medio Oriente es la destrucción de ese pueblo y la destrucción del pueblo judío. Entonces es la meta. El líder espiritual de Irán ha dicho ya últimamente varias veces que su propósito es destruir a Israel. Es más, él acaba de decir algo interesante y dice que él no va a querer destruir todo, dice, sino va a dejar un pequeño remanente. Bueno, el hecho es de que él no lo dice, el Señor lo dice en la Escritura, que Israel será salvo, pero no todo Israel, sino un remanente, dice Romanos. Un remanente va a ser salvo. ¿Pero por qué? Porque todas las naciones alrededor, y es interesante que todas esas naciones alrededor de Israel, que forman parte del Medio Oriente, todas ellas tienen como denominador común la religión del Islam. Entonces, esa es la bestia, ese imperio que se unirá con un mismo propósito y será destruir Israel. O sea, todas las naciones alrededor, no está hablando de Brasil, de Guatemala, no, está hablando de las naciones vecinas de Israel, porque cuando habla de la tierra, habla principalmente de la tierra del oriente. Eso no implica que nosotros no vamos a ser afectados aquí en Occidente, sin duda que sí, pero es ahí el centro de esa gran tribulación. Ahora, dice entonces, verso 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Ahora, oiga lo que el Señor está hablando. Él está diciendo que también Israel va a destruir naciones. Y no hay duda que Israel tiene uno de los mejores ejércitos. Sus armas, aviones, proyectiles, todo es más avanzado que muchos otros. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué está diciendo? Que en esos días, como sucedió en la guerra de los 6 días en 1967, el Señor va a defender a su pueblo. Israel nunca ha dejado de ser pueblo de Dios, hablando naturalmente y espiritualmente también. Él nunca ha dejado de ser pueblo del Señor, y así como ellos vieron milagros y maravillas, ángeles aguardándolos y protegiéndolos, siendo un ejército tan pequeño y habiendo 4 o 5 países unidos con un mismo propósito de destruirlo, ellos vieron que en 6 días ellos conquistaron. Ellos hubieran conquistado Egipto, hubieran conquistado Siria, hubieran conquistado Jordania y hubieran conquistado Irak. La situación hoy en día, si las Naciones Unidas hubieran dejado que Israel continuara con eso, toda la situación hoy en día sería diferente. Ya no estaríamos con lo que estamos viviendo hoy en día con el Estado Islámico. Israel hubiera tomado cuenta. De hecho, Israel fue obligado a abandonar la península del Sinaí porque las Naciones Unidas lo ordenaron. Ellos en 3 días ya tenían al ejército egipcio totalmente dominado. Entonces, otra vez, grandes prodigios y milagros sucederán y los enemigos lo verán. Y dice en el verso 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén y en Jehová de los ejércitos su Dios. Y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. ¿Qué quiere decir eso? Que va a consumir la leña. Y como antorcha ardiendo entre gavillas. Imagínense una antorcha ardiendo entre gavillas. Los granos y la paja se va a consumir. Habrá mucha destrucción también de parte de Israel. Consumirán a diestra y a siniestra y a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. O sea, a pesar de la destrucción que viene, como dice ahí Mateo 24, versículo 15, habrá tal destrucción
Pero habrá un remanente. El Señor nuevamente va a restaurar a Israel y el Señor va a levantarlo como la gran nación, como el imperio que va a gobernar este mundo. Yo no soy judío, no soy israelita, pero creo en las Escrituras y estoy seguro que el Señor hará lo que Él ha prometido. Luego dice, verso 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Verso 8, y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, que tremendo, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Sí? Imagínense qué poder habrá si el ángel de Jehová en una ocasión en los días del profeta Isaías, solo con su intervención, destruyó a 185,000 sirios. Luego dice 10, ahora vean solo que esto que está sucediendo aquí, la destrucción de Israel, ellos defendiéndose y también atacando a las naciones que los están atacando, porque es lo que presenta aquí. Después de eso, cuando Israel se vea que ya no puede más, porque numéricamente y bélicamente las otras naciones estarán en ventaja, entonces aquí el Señor nos dice algo interesante. Es el tiempo de la venida del Señor. Oigan lo que dice el versículo 10. Lean conmigo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y oigan, y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, después de todo esto viene la manifestación del Mesías. Él viene para defender a su pueblo. Y cuando aquellos que hayan quedado, los sobrevivientes que hayan quedado, que estén orando y clamando, diciendo, Señor, ya se acabaron las balas, se acabó la munición, ya no tenemos más tanques, Señor, ¿qué hacemos ahora? Solo habemos unos pocos. Y cuando ellos puedan ver a los cielos clamando, verán a aquel que traspasaran, dice, y verán que aquel que está viniendo en las nubes para salvarlos es Jesús, y detrás de él vendrá el ejército de los santos que vienen también en caballos blancos, vendrán para defenderlos, a gobernar este mundo. Qué glorioso día. Y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Qué tremendo. Solo un padre que puede haber perdido un hijo, como lo hizo el propio Padre Celestial, sabe lo que eso significa. Pero dice, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Y luego vienen otras cosas gloriosas que no viene en este momento al caso tratarlas. Este capítulo 12, 13 y 14 de Zacarías sería lindo tomar más tiempo, pero tenemos que seguir aquí con nuestro tema. Entonces, Mateo 24, versículo 15, el Señor hablando de su venida, dice ahí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, leamos hasta el verso 22. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí vemos que se manifiesta la abominación desoladora. Ya tuvimos un panorama amplio de cómo las naciones, si ustedes usaron su imaginación, y espero que hayan captado cómo es que todas las naciones, como dice Zacarías, como dice en Apocalipsis, hollarán la ciudad santa. Después de eso, entonces habrá durante ese periodo de los 42 meses, habrá una total desolación y destrucción. Ahora, entendamos desde otro punto de vista, ya no propiamente literal en el sentido de lo que Daniel dijo de la abominación desoladora, más interpretemos no con nuestras propias palabras, sino lo que el propio Señor dice y los propios escritores del Nuevo Testamento. En Mateo 24:15 dice la abominación de desolación que habló el profeta Daniel. Ahora, en Lucas, que es
Lucas 21, que es el pasaje paralelo a Mateo 24. Vamos allí juntos. Hablando exactamente del mismo punto, Lucas nos dice claramente qué es esa abominación que causa desolación o la abominación desoladora. ¿Están ahí? Dice en el verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ese es el versículo paralelo a Mateo 24:15. Mateo entendió que es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿sí? De ahí comienza el periodo de la gran tribulación para Israel. Y lo que está diciendo es aquí, o es probable que sea durante el periodo o aún hasta el propio final del periodo de esos 3 años y medio. Pero aquí nos dice que esa abominación que causa desolación es obvia para el escritor Lucas, es que Jerusalén será rodeada de ejércitos. Otra vez, el mismo punto está claro. Todas las naciones, pero no dice, no está hablando de todas las naciones con pancartas y todos llegando ahí, queremos que Israel sea destruida. No, son ejércitos. Está hablando de los ejércitos de las naciones que tomarán la decisión de acabar con ellos de una vez. Entonces, esa es la abominación desoladora. Ejércitos poderosos con las armas más modernas de hoy en día, que de aquí a 30 años ya no lo serán. Pero las armas más modernas estarán ahí para destruir. Bueno, veamos prácticamente de esto que hemos leído 11 puntos que estaré concluyendo con eso, que son 11 puntos basados en Mateo 24 y Lucas 21 y otros textos que leeremos juntos. El primer punto es que obviamente el lugar menos indicado para estar en los días de la tribulación es Israel. Y cualquier otra nación que apoya a Israel. El peor lugar para vivir, en cierto sentido, en los días de la gran tribulación, porque digo en cierto sentido porque estar ahí también, si nos vamos ahí con el Señor, nos vamos de una vez bien rápido. Pero de todos modos, estando en otras naciones que no aman al Señor, va a haber persecución contra todos los cristianos. No nos vamos a escapar. La gran tribulación se concentra allá, pero todo aquel que se llama cristiano, que es creyente en Yeshua, el Jesús mesiánico judío, ellos también van a pagar el pato. Quiero decir, van a tener que pagar un precio, van a ser perseguidos. Por eso dice el Señor en Mateo que van a ser perseguidos y van a ser odiados por mi nombre, debido al nombre de Él, no porque somos una gente linda, una gente bonita, tan ricos, tan maravillosos o tan perversos que el mundo quiere acabar con ellos. No es por nada de eso, es por tener el nombre del Señor sobre nuestras vidas. Entonces, es el lugar menos indicado porque el Señor dice que Jerusalén será rodeada de ejércitos. La tierra de Israel, que es tan pequeña, será rodeada de ejércitos. Y durante ese periodo, el dragón perseguirá a los cristianos. ¿Sí? Va a haber una gran persecución que la encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, del verso 12 al 17. Ustedes pueden ver ahí que cuando la mujer da a luz, dice que el dragón saca de su boca un agua como un río para destruir y llevarse con la corriente del río a aquel hijo que nazca. Pero como él es protegido y levantado a los cielos y la mujer llevada al desierto para ser protegida durante 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, entonces un tiempo es otro, lo que aparece en Apocalipsis 13, un tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice que este dragón se va entonces atrás de la descendencia de la mujer
que están en algún lado para perseguirlos. Otra vez está hablando sin duda de los cristianos que estarán en todas partes y van a ser también perseguidos. Segundo punto es el que el Señor toca. Primero está hablando que el peor lugar para vivir en esos días será Jerusalén. Por eso Él dice, y entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, dice. ¿Qué son los montes? Bueno, va a tener que ser el desierto, va a tener que ser un lugar lejos, o como algunos lo interpretan y figuradamente también la Escritura lo apoya, pueden ser otras naciones. Pero el otro punto es el materialismo. Dice aquí en Mateo 24, versículo 17, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, en el momento que se inicie ese periodo que va a ser obviamente evidente en Israel y que hoy en día no tenemos por qué estar en el propio territorio para enterarnos, porque las noticias y la internet y todo está prácticamente minuto a minuto anunciándonos qué es lo que está sucediendo. Y si nosotros tenemos una buena información, un buen medio de información, sabremos qué es lo que estará sucediendo. Y Él dice, el que esté en la azotea no descienda. ¿Por qué? Porque ya está el ejército ahí. ¿Y qué va a hacer? Para tomar algo de su casa. ¿Algo de qué? ¿Ropa? ¿El computador? ¿La televisión? Algo para su casa, algo de valor de su casa. Cuando todos los que viajan en avión, también se les anuncia y está por escrito, como a veces también es dicho verbalmente, que si algo sucede, si el avión cae en el mar y tienen que salir, que se olviden de sus pertenencias. O sea, no pueden estar tratando de llevarse el computador que llevan o la bolsa o esto o lo que compraron en Miami o lo que compraron aquí o lo que compraron allá. Tienen que olvidarse de sus cosas materiales y salvar sus propias vidas. Eso es lo que va a suceder. Pero lo que estamos diciendo es que el Señor va a tratar con el materialismo de las personas. Aquellos que han amado en las cosas de esta vida, sus cosas, sus pertenencias, si no han aprendido a desprenderse de ellas en su corazón, hoy, en aquel día, no tampoco van a conseguir. Entonces, cuando vean que todo está sucediendo, van a regresar para ver si se llevan alguna cosa y ya no habrá tiempo. Lo que está diciendo es que cuando lo oigamos, es el momento de salir, olvidándonos de todo. Los que vivan entonces amantes del materialismo, de los bienes de este mundo, morirán porque no estarán dispuestos a abandonar todo lo que tienen. Querrán también llevárselos con ellos y eso será muy difícil. Imagínense llevar varias cosas en el carro, llevar toda la televisión amarrada, la cama que acaban de comprar, la refrigeradora, la lavadora. Imposible, todo va a tener que quedarse atrás. Por eso dice ahí en el verso 17, no descienda para tomar algo de su casa, es el consejo de Jesús. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ni la capa. O sea, lo que está diciendo es que debe ser un momento rápido, debe ser con emergencia, con prontitud. Mas hay de las que estén encintas, dice, y de las que críen en aquellos días. Solo leamos hasta el verso 18. Tercero, debemos evitar que ese día nos tome de improviso. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué de improviso? Porque Él está diciendo exactamente, otra vez tenemos que considerar lo que dice Lucas 21, dice en el verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Él está advirtiendo y dándonos, disculpen la redundancia, la advertencia de no ser tomados por estas tres cosas: glutonería, embriaguez y los cuidados de esta vida, dice. Entonces debemos evitar que ese día de la manifestación del juicio de Dios y obviamente de su venida, inmediatamente después de todo que acabe todo eso y el Señor venga a defender a Israel, nos agarre de sorpresa.
Entonces, ¿cómo esas cosas no nos tomarán de sorpresa? Viviendo correctamente, viviendo en santidad, no viviendo en la glotonería de este mundo. No habla solo de la glutonería, no solo está hablando de comer mucho, está hablando de ser glutón en todo, glutón en cuestiones de inmoralidad, glutón en cuestiones de comida, de bebida. Por eso también está hablando aquí de embriaguez, de embriagarse en las cosas de esta vida y de los cuidados de la vida, o sea, vivir en los afanes. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que ser responsables con llevar sustento a nuestra casa, sí. Pero no significa que vamos a estar tan afanados en las cosas de este mundo que si el Señor aparece y estas cosas comienzan a suceder, entonces sí seremos tomados de sorpresa. En aquellos días, las personas querrán por lo menos salvar sus vidas, ¿sí? Pero para que eso sea una realidad, deben estar dispuestos a abandonarlo todo y correr bien lejos, como dice aquí en Lucas 17. El Señor compara su venida también con los días de Lot. Dice aquí en el verso 17 y capítulo 17, verso 31. Y en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, es el mismo pasaje de Mateo, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, dice. Acordaos de la mujer de Lot. O sea, el Señor está dando esa comparación. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, dice, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y como ya consideramos, esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Tiene que ver con la limpieza. Tiene que ver con el que es dejado, es aquel que va a quedar en el reino. El que es quitado es la cizaña del campo. Esto está de acuerdo a Mateo capítulo 13. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿El cuerpo quién es? El cuerpo de Israel. El cuerpo muerto de Israel, porque para ellos ahí estarán destrucción. Por eso es que las naciones son como águilas, que llegarán ahí al cuerpo muerto, según ellos ya destruido, pero allí se juntarán las águilas, dice. Allí es donde va a suceder todo esto. Allí donde va a haber toda esa destrucción. Pero el Señor está advirtiéndonos que nos recordemos de la mujer de Lot. Que ella, en lugar de salir corriendo con su familia, se paró y se detuvo para ver el juicio. ¿Qué pasó? Murió. El Señor dice, cuando veas eso, olvídate de la capa. Imagínense una cosa también importantísima. Importante, ¿por qué? Porque si tienes que dormir en la montaña, necesitas cubrirte. Pero olvídate de eso, tienes que salvar tu vida. Es apremiante, tenés que correr no viendo para atrás. Cuarto punto, es un día de juicio. Esos días son comparados por Cristo a los días de Noé y a los días de Lot. ¿Por qué? Porque tanto en los días de Noé como en los días de Lot se derramó juicio de Dios sobre esos lugares. Juicio del Señor. 17:26 de Lucas dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, en la manifestación de su retorno. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, o sea, en los cuidados de esta vida, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque no se dieron por enterados. Y si oyeron algo, no les importó. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, aquí está el Señor usando los dos juicios. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, o sea, cuando el Señor sacó al justo, primero Dios va a sacar al justo, entonces cayó fuego y azufre y los destruyó. Es muy probable que ese fuego y azufre que cayó del cielo en los días de Lot y sobre Sodoma y Gomorra, en los días que obviamente habrá de juicio en Israel, puede referirse no propiamente a un fuego y azufre espiritual, sino a bombas
y misiles, destruyendo, porque el fuego y azufre que cayó vino de los cielos para destruir esa nación, y obviamente también, si sucedió en aquella época, también podría suceder en esto, y va a suceder al final del milenio. Dice, cuando las Gog y Magog se reúnan para destruir la ciudad santa, dice que fuego del cielo va a descender y los va a acabar a todos. O sea, al final del milenio, el Israel espiritual y la Jerusalén celestial no tendrá que luchar, el Señor mismo luchará por ella. Pero en este periodo, ese fuego y azufre que habrá en los días de la gran tribulación podrán ser de veras bombas y misiles, ataques, aviones con bombas de destrucción terribles, tal vez hasta gases químicos para la destrucción de las masas. Quinto, este periodo último de tribulación, como dice el Señor, será el peor de la historia de todos los tiempos. Nunca ha habido otro, ni lo habrá. Tanto que tendrán que ser abreviados esos días por el Señor, dice, para asimismo salvar a los escogidos. Mateo y Marcos capítulo 13, verso 19. Sexto, la gran tribulación principalmente va a concentrarse en el oriente, principalmente sobre Israel. Lucas 21, 24, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén será hollada. O sea, el centro, como aprendimos ya y leímos, estudiamos en Zacarías 12, ella es la piedra pesada que todos quieren cargar, pero va a ser muy pesada para ellos. Van a destruirla, pero también saldrá destrucción, fuego que los consumirá a ellos. Ahora, eso no significa que el resto del mundo vaya a quedar inmune. No, obviamente financieramente habrá falta de comida, habrá falta de recursos, no habrá suficiente gasolina, todo va a estar siendo concentrado para los tanques, los aviones, los camiones, todo lo de los ejércitos que estarán ahí, y va a escasear todo. ¿Por qué? Porque el mundo todo va a estar en guerra. Le llaman la Primera Guerra Mundial, pero principalmente se concentró en Europa. Le llamaron la Segunda Guerra Mundial, pero principalmente se concentró en Europa y parte de África y alguna parte en Hawái y Japón, que fue donde al final cayeron las bombas. Y cuando Alemania quería entrar a Rusia, si hubiera conquistado o vencido a Rusia, la situación de Europa hubiera sido otra. Pero otra vez, ¿qué estoy diciendo? Cuando hablamos de guerras mundiales, obviamente Occidente no sintió eso en cierto sentido. Entonces, esta tercera guerra mundial es semejante. El epicentro, el centro de esa guerra va a ser en el oriente, y Europa, sin duda, el Mediterráneo, toda esa parte de ahí, Turquía, todo eso de ahí va a ser afectado, pero no estaremos ilesos, vamos a sufrir, y sin duda el mayor sufrimiento será la persecución contra aquellos que se dicen cristianos. Sexto o séptimo, debido a la grave situación de Israel y contra los cristianos, será un tiempo propicio para la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Debido a la situación crítica que todos estarán corriendo y con miedo y con desesperación, aparecerán falsos cristos diciendo, prometiendo libertación y restauración. El Señor lo dijo claramente. Después, hablando de la tribulación, en el verso 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero entonces, dice en el verso 23, presten atención, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, será tal momento que todos dirán, ya es el tiempo de la venida del Señor, sin duda el Señor está a las puertas, estemos preparados. Y debido a esa ansiedad y a esa expectación en la cual los cristianos vivirán, se manifestarán muchos falsos cristos, diciendo, yo soy, y van a comenzar a hacer señales y prodigios, dice, pero el Señor dice, no se dejen engañar, porque habrán falsos cristos y
falsos profetas. O sea, en medio de esa crisis, no solo financiera, política y militar, habrá también una crisis espiritual, emocional, tanto que toda gente va a tratar de correr al árbol donde mejor pueden cobijarse. O sea, estoy hablando de la cobertura, de la sombra, de la protección que les pueden dar. Y si es falso, solamente el rayo va a caer ahí y va a consumir a todos. Entonces debemos de tener cuidado en cuanto a eso, porque el Señor va a dejarnos algo bien claro en el siguiente punto. Habrán tales señales, y la advertencia dice, y si fuere posible, pueden engañar a los escogidos. Y como él dice en el verso 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, este es el otro punto que veremos, pero el verso 25 dice, ya os lo he dicho antes. Y en Marcos 13 y en el verso 23, los pasajes paralelos sobre la escatología de Jesucristo son Mateo, en los tres evangelios sinópticos, Mateo 24, Lucas 13 y Marcos 13 y Lucas 21. Aquí en Marcos 13, en el verso 23 dice, porque se levantarán falsos cristos, otra vez se dan cuenta que es lo paralelo, y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuere posible aún los escogidos. Ahora 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, el Señor dice, bueno, hay una garantía, ya se lo dije. Si caemos en eso es por ignorancia, por necedad, o porque no estamos dispuestos a estar leyendo las Escrituras o oyendo el mensaje del Señor para estar preparados. Octavo punto, los falsos cristos y los falsos profetas aparecerán por todas partes y por todo lugar, como hoy en día lo vemos. En toda la faz de la tierra está la iglesia, ¿sí? Y ahí se levantarán esos falsos cristos y los anticristos que tratarán de ponerse en lugar de Dios para recibir adoración y culto. Entonces dice aquí, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no lo creáis, dice, no lo creáis. Y como vimos en Marcos, creo que fue, Marcos 13, vamos a ver. Ay, se me fue. Sí, 13, 23. No fue ahí. Fue en Lucas 21. No, disculpen, no fue ahí. Fue Mateo 24. Exactamente donde estamos, el Señor está diciendo, era exactamente lo que yo quería leer. El verso 26, se me fue por un momento el hilo. 24, 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Está dándonos dos lugares aquí. En el desierto, o sea, en el campo. Y luego dice, en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué dice eso? Bueno, Jesús nos da la llave, o mejor dicho, la clave para entender. Lo que está diciendo es que no debemos dejarnos engañar por las señales mentirosas de alguien que pueda estar ahí en medio de un grupo o en el desierto tratando de engañar a los que están afligidos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, dice él claramente aquí en el versículo 27 de Mateo 24, porque no creas, vean qué interesante. Verso 26, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no le creáis, dice. Porque, aquí está la respuesta, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, una luz evidente y un sonido poderoso, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy importante. ¿Por qué dice? Y si dicen está en el desierto, no le creáis. ¿Por qué? Es bien simple. Y si está en el aposento, ahí está, no le creáis. ¿Por qué? Bueno,
Cuando el Señor salió de esta tierra y se fue a los cielos, dice que Él estaba en el monte de los olivos, y cuando estaba Él subiendo y con sus manos extendidas bendiciendo a sus discípulos, llegaron dos hombres de blanco, obviamente ángeles, y les dijeron a los varones galileos: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado, Hechos 1:11, ha sido llevado a los cielos, así mismo, y Él mismo vendrá de los cielos. Esa es la respuesta. No aparecerá en el desierto, no aparecerá en un aposento. Él viene de los cielos. Por eso es que no podemos aceptar diciendo: yo soy el Cristo. Pero estás aquí. No, el Cristo aparecerá de allá. ¿Entiende? No, yo soy el Cristo, y aquí están mis señales y mis evidencias que yo soy. Momento, Él viene como relámpago que se mostrará desde el oriente hasta el occidente. Así está la señal del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Otra vez este versículo está relacionado con donde el Señor va a llegar. Si Él salió del monte de los olivos, dice que nuevamente en Zacarías capítulo 14, Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Dónde queda el monte de los olivos? En Jerusalén, exactamente el lugar donde va a estar la mayor mortandad. Por eso dice: donde estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Todas águilas, buitres, para ir y comer los cuerpos muertos están ahí, hablando naturalmente, pero espiritualmente todas las águilas de Dios. Las alas de la gran águila es Dios mismo que llevó a su pueblo por el desierto, y es las mismas alas que le son dadas a la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Y esas águilas son también los santos de Dios. Recuerden que los querubines tienen 4 rostros: rostro de hombre, rostro de querubín, que es rostro de buey, rostro de águila. Y el otro rostro es el rostro de, ahí se me fue ahorita, de hombre, de águila, de buey y de león. De león. Y por un momento tantas cosas en la cabeza, pero son 4 rostros. Y el águila representa al Hijo de Dios, ¿sí? Que vuela a las alturas celestiales, como los 4 evangelios. ¿Verdad? El evangelio de Mateo habla de Jesús como el león de la tribu de Judá, el rey de Israel. Marcos habla del buey, del siervo de Jehová. Lucas habla del hombre, el otro rostro, del Hijo del Hombre. Y Juan habla del águila, del Hijo de Dios. Entonces ahí se van a juntar. Entonces no tengamos miedo, porque el Señor va a llegar exactamente al lugar de donde Él salió, y con manifestación clara de que es el Hijo del Hombre. Noveno, ¿cuál es el propósito de Cristo usar la figura de un ladrón llegando a una casa relacionada con su retorno? Bueno, en 1 Tesalonicenses 5:2, y vamos a correr porque el tiempo ha avanzado. 1 Tesalonicenses, y usted dirá: ay, hermanos, si todo el tiempo ha corrido. 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá así como, Él no es ladrón de la noche, pero vendrá así como ladrón de noche. ¿Para qué? Porque si viene como ladrón de noche, para aquellos que están viviendo de noche, que están viviendo en tinieblas, que están viviendo en pecado, que están viviendo mal, que están con aquellas 3 advertencias que el Señor dijo, que aquellos 3 pecados: glutonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. De eso debemos evitar. Para aquellos que estén viviendo con esos 3 pecados, con esas 3 situaciones, ellos sí les será tomado como ladrón de noche, porque no se darán cuenta cuando el Señor va a aparecer. Entonces, pero si estamos viviendo bien, el Señor va viviendo en la luz, Él no nos tomará como ladrón de noche. En Apocalipsis 16:15 dice también el Señor: porque yo vengo como ladrón de noche. Él mismo lo dice nuevamente ahí, para mostrarnos que no habrá aviso. Lo que está diciendo, no habrá un aviso. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? No, si nos dijeran, como dice el Señor Jesús, si el ladrón dice: voy a llegar en tal horario, ¿qué haría el dueño de la casa? Se prepararía.
Pero entonces no viene al caso, porque entonces cualquier cristiano dice, el Señor viene el 2000 tanto. Bueno, entonces ya todos nos preparamos para poder estar listos. Entonces no somos verdaderos, no somos legítimos, somos cristianos convenientes. Nos estamos preparando porque no queremos ser tomados por sorpresa, queremos irnos al cielo y queremos evitar el infierno. O sea, si queremos ser siervos del Señor verdaderos, no importa cuándo el Señor va a venir. Yo necesito estar preparado hoy y mañana y siempre. Entonces el Señor está hablando de que Él vendrá así de repente, exactamente sin aviso, como para que Él está dándonos la advertencia de vigilar. Debemos de estar vigilando, como Él mismo dice aquí en Mateo, capítulo 24 y versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón, otra vez como ladrón de noche, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, sin advertencia, no le va a avisar a nadie. Y todos van a tener que estar preparados. Si están viviendo en luz, Él va a aparecer para ellos. Si no, van a estar en serios problemas. Otra connotación que trae la venida del Señor como ladrón de noche es exactamente la de un día de ira. ¿Por qué? Porque el ladrón va a minar su casa, dice. O sea, los que están mal van a ser destruidos. Los que están en contra de Jerusalén y de Israel y del pueblo de Dios, de los cristianos, serán destruidos. Así como el ladrón destruye un lugar, roba sus bienes, así también en ese periodo va a suceder. Décimo, no debemos preocuparnos en saber cuándo vendrá el Señor entonces. Porque evidencias habrán, el Señor va a darnos evidencia. Recuerden que la evidencia más importante es la destrucción de Israel y los ejércitos rodeándola. Nuestra responsabilidad es mantenernos vigilando debido a nuestra ignorancia de ese día. Por eso es que el Señor dice, vigilen. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. ¿Por qué? Porque Él no lo va a decir. Va a ser de sorpresa. Ahora, evidencias habrán de que ya está cerca, pero del día y la hora nadie sabe, dijo exactamente el Señor. Por eso es que no debemos de preocuparnos en saber cómo y de dónde Él vendrá. ¿Cómo? Bueno, Él vendrá como un relámpago, con poder, con luz. Será evidente para los que andan en luz. ¿De dónde vendrá? Del cielo, no del desierto ni de un aposento, de una iglesia, de una denominación. Vendrá del cielo, donde Él fue recibido, como dice Tesalonicenses 5, de 1 al 9, Hechos 1, 11 y Filipenses 3, 20. Y por último, con trompeta de Dios, dice. Será el tiempo del arrebatamiento. Mateo 24, ahí dice claramente cuándo va a ser el arrebatamiento. Mateo 24 y versículo 30 llegamos, leamos 30 y el 31 es el importante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, su venida, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Qué evidencia! Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Perciben? Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Como dice Mateo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué está diciendo después? O sea, cuando termine. En otras palabras, no nos confiemos en las profecías de los falsos profetas que dicen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Eso no va a suceder. Esas son esperanzas falsas. La iglesia va a ser pasada por fuego para ser probada, para saber quién es verdadero o no, quién es legítimo, quién ama a su Señor, quién ama más su vida que a su propio Señor y su Salvador. Y Él dice aquí claramente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, las potencias de los cielos se conmoverán y habrá la señal del Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles, dice aquí, con voz de trompeta. No confundamos, porque antes de la venida del Señor, inmediatamente después de la tribulación, viene el arrebatamiento. Hay un periodo de aproximadamente unos días entre
el arrebatamiento de la iglesia, después de haber sido purificada, después de haber obtenido sus vestiduras blancas, será llevada a los cielos. El Señor viene a las nubes, como dice Tesalonicenses, y son llevados a los cielos. Ellos participan de las bodas del Cordero, y después de las bodas, Jesús, Apocalipsis capítulo 19, viene Él en un caballo blanco, y con él todos los santos en caballos blancos, descendiendo ya en su segunda venida. Ese es el cronograma, digamos así, de la manifestación del Señor. Con gran voz de trompeta, dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, la trompeta de Dios se sonará. Él va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la resurrección, como también la transformación de los que estén vivos, según Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses, sucederá exactamente después de la tribulación de aquellos días. Eso está exactamente encajado según la teología de las cosas del fin. En Apocalipsis 17 también habla de esa última trompeta, y dice ahí, vean qué interesante ese versículo, es maravilloso. Apocalipsis capítulo 10. Dice, verso 10, entonces tomé el librito de la mano, 17, disculpen, y sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, es la última trompeta de 1 Tesalonicenses, el misterio que dice en 1 Corintios, capítulo 15, 51 al 50 al 52, dice, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál es el misterio? Bueno, el misterio de unirnos en un solo cuerpo, judíos y gentiles, pero es exactamente en el arrebatamiento cuando ya seremos completamente uno. Allí el misterio de Dios va a cumplirse. O sea, el misterio de Dios llegará a ser una realidad y va a concretizarse exactamente cuando el sonar de la séptima trompeta, que es la última trompeta, no hay otra, no hay octava, no hay novena, no hay décima, es la séptima trompeta, entonces será el arrebatamiento, y eso sucede después. Como dice también en Apocalipsis 11, del 15 al 19, después de los 1260 días del testimonio de los dos testigos, ellos estarán muertos, dice, en la plaza de la gran ciudad, que será en Jerusalén, y estarán puestos ahí durante 3 días y medio. ¿Por qué? Porque los gentiles habrán tomado control de la ciudad. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que los mataron. Control de la ciudad. Entonces viene, ellos escuchan una voz de los cielos que los hace levantarse, dice, y ellos resucitan y se levantan en medio de ellos suben a los cielos. Ese también otra vez es otra figura clara del arrebatamiento en el momento que va a suceder después de la tribulación y de los días del testimonio. Entonces será proclamado un día de jubileo para el pueblo de Dios y para la tierra de Israel. Espero que hayamos aprendido algo más esta mañana, que el Señor les haya dado entendimiento y les haya ayudado a proseguir el hilo, a seguir en ese hilo que vimos sobre el tema específico de la señal más evidente del retorno de Cristo. ¿Cuál es la señal más evidente del retorno de Cristo? La destrucción de Israel, específicamente de Jerusalén. Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos tu bendición, te suplicamos, Señor, que tu palabra prospere. Ella ya es próspera, pero prospere en nuestros corazones, que tengamos una buena tierra para que ella sea fructífera. Señor, haz que entendamos, haz que nos preparemos. No permitas que estemos viviendo flojamente, no permitas que estemos viviendo en pecado. Líbranos, Señor, de nuestros apetitos, de nuestras debilidades, y danos la gracia para permanecer fieles a ti, Señor, porque aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Danos la gracia, Señor, para vivir en santidad, en pureza, en arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a vivir en luz, porque no queremos ser tomados de sorpresa en aquel día glorioso de tu manifestación, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga. Adiante, oh Rey eterno, te seguimos sin temor.
e teu rosto aparece. Romperá con tua cruz diante de nós, viajamos em tua luz, a coroa guarda, conquista adiante, ó Rei Jesus, adiante, ó Rei eterno, o dia da marcha chegou, em teus campos de vitória nós faremos nosso lar, por dia de preparação, tua graça nos faz fortes, e agora, ó Rei eterno, cavalgar